Comenzó el juicio de corrupción más grande de la historia de Argentina. Esta es la transmisión en vivo oficial que tiene a la expresidenta Kirchner como jefa de una asociación ilícita. También está buena parte de su gabinete y más de 60 empresarios, todos ellos involucrados en este caso de los cuadernos de las coimas. Ya inició esta transmisión, así lo vemos en pantalla. Esta es la transmisión oficial que está en vivo a través de las pantallas de DNews. Estamos compartiendo con ustedes todos los detalles de este juzgado que analiza el sistema de corrupción institucional que supuestamente funcionó entre 2003 y 2015, en el que los funcionarios recaudaron dinero de distintos empresarios de la construcción, energía, transporte, que pagaban para ser beneficiados con la adjudicación de contratos estatales y la extensión de sus concesiones. Hay 19 exfuncionarios que supuestamente intervinieron en la recaudación ilegal. Recordemos que este juicio es transmitido por YouTube y los jueces a cargo son Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli. Vemos cómo ya van conectándose uno a uno. Vemos a los jueces, vemos a Signori en la parte superior de la pantalla. Vemos a los abogados, el doctor Veraldi, ¿no? Defensor de la expresidenta Cristina Kirchner. Y justamente ya están allí en esta transmisión que investiga el caso de los cuadernos de las coimas, con hipótesis en que existió una organización estructurada dentro del Estado comandada por Néstor y Cristina Kirchner y articulada desde el Ministerio de Planificación, que cobraba sobornos, y Cristina es la jefa de esa asociación ilícita. Estamos en vivo con esta transmisión. Ya podemos ver que al lado del doctor Veraldi está la expresidenta Cristina Kirchner. Lo ven allí, se asoma a la pantalla. Lo vemos del lado superior izquierdo de la pantalla. Su letrado Carlos Veraldi, Julio Miguel Devido junto a sus letrados Maximiliano Rusconi y Hugo Palmeiro, Roberto Barata junto a su letrado Alejandro Rúa, Juana Val Medina junto a su letrado Gabriel Presa, Hugo Martín Larraburu junto a su letrado Alberto Macmillan, Nelson Javier Lazarte junto a sus letrados Maximiliano Caj y Rodolfo Iglesias, Rafael Llorens, quien ejerce su propia defensa, José María Olazagasti, junto a su letrado Ezequiel Kleiner, Hernán Camilo Gómez, junto a su letrada Laura Fechino, Fabián Ezequiel García Ramón, junto a su letrado Mariano Di Meglio, Walter Rodolfo Fajías, junto a sus letrados Alfredo Uber y Diego Stratiotis, Hernán del Río, junto a su letrado Cristian Pérez, Carlos Guillermo Enrique Wagner, junto a sus letrados Federico Ceballos y Zenón Ceballos, Francisco Rubén Valenti, junto a su letrado Marcelo Nardi, también en representación de Enrique Menotti Pescarmona, quien fue eximido de comparecer en virtud de lo dispuesto en el incidente número 9608-20 del año 2018, TO1 273. Juan Carlos de Goicochea, Mario José Maxit, César de Goicochea, junto a sus letrados Javier Landaburu y Juan Aristóbulo de la Madrid. Gerardo Luis Ferreira, junto a sus letrados Franco Matielo y Alejandra Magdalena Gils Carbó, Osvaldo Antenor Acosta, junto a sus letrados Mario Laporta y Manuel Tesio, Jorge Guillermo Neira, junto a su letrado Juan Cacolt, quien también representa a Ricardo Antonio Repetti, Carlos José Mundín, junto a su letrado Pablo Lafuente, Ángel Jorge Antonio Calcaterra y Héctor Javier Sánchez Caballero, junto a sus letrados Ricardo Rosenthal y Valeria Oneto,
también en representación de Santiago Altieri. Luis Armani, junto a su letrado Ignacio Méndez Bobbio. Aldo Benito Rogio, junto a sus letrados Jorge Alejandro Valerga Arauz, padre e hijo. Claudio Javier Glassman, junto a sus letrados Matías Ledesma y Esteban Semachowicz. Rudy Fernando Ulloa Igor, junto con la asistencia del letrado Eduardo Chítaro de la Unidad de Letrados Móviles número 1. Néstor Emilio Otero, junto a su letrado Andrés Casas, Benjamín Gabriel Romero y Rodolfo Armando, junto a sus letrados Benjamín Gabriel Romero y Rodolfo Armando Poblete, junto a sus letrados Gustavo Trovato, María Soledad Acheta y Antonella Dones. Ernesto Clarence y Alberto Taselli, junto a sus letrados Pedro Migliore y Hugo Juvenal Pinto. Raúl Víctor Bertúa, junto a sus letrados Carlos Enrique Caride Fite y Mariano Grondona. Hugo Alberto Dragonetti, junto a sus letrados Mariano Mendilarzu y Hernán Jauregui Lorda, quienes a su vez representan a Juan Manuel Collazo. Jorge Juan Mauricio Balán, junto a sus letrados Ricardo Sanján y Eduardo Schiavone, quienes a su vez representan a Roberto Juan Horaci. Juan Carlos Lascurain, junto a sus letrados Marcelo Mónaco y Demian Josué Real. Miguel Ángel Marconi, junto a su letrado Eduardo Jorge Oderigo. Rubén David Aranda, junto a su letrado Claudio Cafarello. Alberto Ángel Padoan, junto a sus letrados Guillermo Rivarola y Martín de la Cruz García Santillán. Julio Daniel Álvarez, junto a su letrado Aníbal Ibarra. Oscar Bernardo Centeno, junto a su letrado Sergio Steisel, por la Defensoría Pública Oficial número 7. José Francisco López, junto a su letrada Pamela Vicerier, de la Defensoría Pública Oficial número 2. Germán Ariel Nivelo, junto a su letrado Gonzalo Álvarez Casado. Oscar Alfredo Tomás, junto a su letrado José Manuel Ubeira. Claudio Uberti, junto a su letrado Guillermo Armani. Armando Roberto Lawson, junto a sus letrados Carlos Vela y Federico Wagner. A su vez, se encuentra el doctor Abril Semorile en representación de Ricardo Jaime. Se encuentra el imputado Juan Pablo Schiavi, junto a su letrado el doctor Palmeiro. Se encuentran los doctores Carlos y Eduardo Garrido, defensores de Patricio Herbi, quien se encuentra presente. Los doctores Pablo Lanuse y Jimena Pisone, defensores de Marcela Edith Stenberg, Silvio Mion y Eduardo Luis Kennel. Lucas Exillán, defensor de Obdulio Ángel Barbeito. El doctor Gonzalo Levi, por la Unidad de Actuación ante los Tribunales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, defensor de Marcelo Marcusi. El doctor Federico Paruolo, defensor de Nelson Guillermo Periotti, quien también se encuentra presente. El doctor Agustín Lombarda, defensor de Sandro Férgola. El doctor Martín Gabriel Pouqueirolo, defensor de Ricardo Escuncia y de Gerardo Cartelone. Los doctores Santiago de Jesús y Jaime Seoane, defensores de Claudio Daniel Pitón. Los doctores José María Salinas y Rodolfo Ferrer Rivero Aedo, defensores de Julio José Paolini. La doctora Natalia Sergi, defensora de Juan José Luciano. Los doctores Cristóbal Maggio y Maximiliano Frola, defensores de Pablo José Gutiérrez. Los doctores Diego Olmedo y Hernán Guaita, defensores de Jorge Benolol, Oscar Abel Sanciniena y Guillermo Escolar. La doctora Rosario Alessandretti, defensora de Adrián y Mauricio Pascucci. El doctor Diego Peisajovich, defensor de Juan Bautista Pacela. Los doctores Marta Cernelias y Emilio Cornejo Costas, defensores de Carlos Daniel Román y Carlos Eduardo Arroyo. El doctor Enrique Arce, defensor de Mario Ludovica Robela y Rodolfo Perales.
los doctores María Lucía Concepción y Flavia Gliemo Mansanta, defensa de Hugo Alfredo Cot, quien también se encuentra presente, el doctor Ignacio Olivar, defensor de Osvaldo Manuel de Sousa, los doctores Fabián Lertora y Juan Pablo de Feo, defensores de Cristóbal López, el doctor Guido Rossi, defensor de Carlos Fabián de Sousa, y los doctores Matías Morán y María Cristina Fiorito, defensores de Gabriel Lossi. Asimismo, en representación de la Unidad de Información Financiera, querellante en autos, se encuentra el doctor Mariano Ariel Galpern y en representación del Ministerio Público Fiscal, la doctora Estela Fabiana León. Bien, Se hace sigue los saber representantes que- del Poder Judicial mencionando a todos los que participan de esta audiencia. Pues recordemos que son más de 60 los empresarios implicados, también una gran parte del gabinete de Cristina Kirchner y por supuesto la expresidenta argentina, cada uno de ellos con sus letrados. Nosotros vamos a repasar los detalles de este que es el mayor caso de corrupción en la historia de Argentina. Lo repasamos en pantalla, todo lo que hay que conocer. Recordemos que son 87 imputados, 22 exfuncionarios y 65 empresarios. Cristina Kirchner es investigada como jefa de asociación ilícita. La causa inició en 2018 con el aporte de los cuadernos del chofer de un exfuncionario del Ministerio de Planificación. Apuntes revelaban presuntos traslados de bolsos con dinero desde empresas constructoras hacia despachos oficiales. Estas son algunas de las claves del caso de los cuadernos de las coimas. 21 imputados firmaron acuerdos de colaboración. 47 empresarios y exfuncionarios presentaron propuestas de reparación integral que fueron rechazadas por la justicia. Escuchemos a continuación la enumeración de las causas. Saludo nuevamente a todas las partes, en particular a las personas que se encuentran imputadas conectadas en el marco de esta audiencia, y las exhorto a que estén atentas a todo cuanto van a escuchar a partir de este momento, en particular de la lectura que de seguido va a hacer la secretaria o los secretarios del tribunal, tanto de la requisitoria de elevación a juicio formulada por el Ministerio Público Fiscal en la etapa introductoria y la parte querellante de la Unidad de Información Financiera. Ambas piezas procesales contienen la imputación que las partes acusadoras, tanto pública como la UIF, dirigen contra ustedes. Para el día de la fecha está previsto comenzar, como dije, con la lectura del requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal en la causa 9608, en atención a la extensión, a la envergadura de estos requerimientos y conforme estimaciones que hizo el tribunal, se prevén varias jornadas para la misma. Vamos a comenzar, como dije, con la lectura de la pieza procesal referida al Ministerio Público Fiscal. En el transcurso de la jornada voy a ir haciendo los recesos que sean. Bien, estamos escuchando parte de las declaraciones del juez a cargo del proceso, Enrique Méndez Signori. Recordemos que los otros jueces son Fernando Canero y Germán Castelli. Justamente todo esto como parte del juicio en contra de Cristina Kirchner, empresarios y su gabinete, el juicio de corrupción más grande de la Argentina. Con fecha 18 de junio del año 2019, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 4 solicitó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 11, Secretaría número 21, que se eleve la causa número 9608 del año 2018 a juicio respecto de Cristina Elizabeth Fernández, Julio Miguel Devido, Roberto Barata, Nelson Javier Lazarte, Rafael Enrique Llorens, José María Olazagasti, Rudy Fernando Ulloa Igor, Claudio Uberti, José Francisco López, Juan Manuel Aval Medina,
Hugo Martín Larraburu, Oscar Bernardo Centeno, Carlos Guillermo Enrique Wagner, Ernesto Clarence, Gerardo Luis Ferreira, Germán Ariel Nivelo, Oscar Alfredo Tomás, Hernán Camilo Gómez, Fabián Ezequiel García Ramón, Walter Rodolfo Fajías, Carlos Mundín, Claudio Escuchamos Javier la Glassman, enumeración de cada Juan uno Carlos de los Gregorio implicados en este caso de corrupción. Recordemos que son 64 empresarios y buena parte del gabinete de Cristina Kirchner. Ella sería la jefa de una asociación ilícita investigada en este juicio de corrupción que justo. En este juicio de corrupción que investiga un sistema de corrupción institucional que supuestamente funcionó entre 2003 y 2015 con funcionarios de Kirchner que recaudaban dinero de distintos empresarios quienes pagaban para ser beneficiados con la adjudicación de contratos estatales o la extensión de sus concesiones. 19 exfuncionarios son los que intervinieron supuestamente en la recaudación ilegal. Procederé a leer el Bien, capítulo vemos titulado en la Introducción. pantalla enumerada con el número 1 del doctor Beraldi, que ya aparece en cámara. Cristina Kirchner, pues fue la solicitud de los jueces, que todos los imputados aparezcan en cámara, debe permanecer en la pantalla Cristina Kirchner y ya la vemos siendo enfocada al lado de su abogado, el doctor Beraldi. En enero de dicho año, inició una investigación a raíz de que una persona conocida de un chofer del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios le dijo que este último había anotado los movimientos de distintos funcionarios y de Roberto Barata, por entonces subsecretario de Coordinación de ese ministerio. Precisó que la persona guardaba una caja con documentos que el chofer le había dado por temor de ser allanado por BS, que luego se corroboraría que se trataba de la investigación llevada adelante en el marco de la causa 10.456 del año 2014 del registro de la Secretaría 21 del juzgado a su cargo. Manifestó que dicha caja le fue entregada el 8 de enero de ese año por su fuente, Jorge José Basigalupo, tal como fuera revelado posteriormente y reconocido por el nombrado en ocasión de prestar declaración testimonial. Al abrirla, Cabot encontró 8 cuadernos, 7 de tipo escolar, 2 de marca Estrada, 3 de marca Gloria, 1 Rivadavia, otro Ángel Estrada y el octavo marca Convenor. 9 facturas de una marroquinería donde se compraban los bolsos, fotos de los bolsos, valijas, vehículos y personas, y discos compactos con filmaciones de lugares de Buenos Aires y de la Quinta Presidencial de Olivos. Afirmó que pudo corroborar por su fuente que el autor de esas anotaciones resultaba ser Oscar Bernardo Centeno, que había sido chofer de Roberto Barata. También manifestó que, asociando la referencia que le había hecho Basigalupo sobre BS, recordó que alrededor de noviembre o diciembre trascendió públicamente en distintos medios periodísticos que en la causa en la cual resulta imputado Barata por las operaciones de gas natural licuado, se había presentado espontáneamente a declarar en testimonial una persona que decía ser exmujer de Centeno, Hilda Horowitz.
sobre algunas cuestiones que sucedieron cuando este era chofer de dicho funcionario y que efectivamente el juez había ordenado En algún instantes tipo retomamos de con medidas, este como por ejemplo, juicio allanamiento. que tiene en el centro a la expresidenta Cristina Kirchner. Es el juicio en el caso de los cuadernos de las coimas. Estamos trabajando en vivo para toda Latinoamérica.